Vale, vamos a corregir las actividades que se mandaron ayer, día 14 de abril. Las actividades iban sobre la periodicidad y la simetría de las funciones. El ejercicio 63 nos pedía que señalásemos las funciones periódicas de las que nos daban y que escribiésemos cuál era su periodo. Bueno, en primer lugar, recordar que una función periódica es aquella que se va repitiendo cada cierto tiempo. Gráficamente simplemente hay que observar que la gráfica pues, es algo pues, repetido, ¿no? A medida que avanzamos en el eje X se va repitiendo el dibujo. Entonces simplemente con esa idea se puede ver aquí que las que van repitiendo el dibujo es la del apartado A y la del apartado C, porque está claro que el apartado B, aquí esta función no repite el dibujo, esta oscilación cada vez menor, ¿no? A medida que avanzo en el eje X, y la del apartado D tampoco es periódica porque no se repite el dibujo. Esta función va creciendo constantemente y por aquí no hay nada de lo que hubiera antes. O sea que en el apartado B y en el apartado D claramente tenemos dos funciones que no son periódicas, ¿vale? Así que lo voy a poner aquí. Estas dos funciones no son periódicas. Estas no periódicas. ¿Vale? Sin embargo, pues ya hemos visto que en el apartado A el dibujo se repite, por lo tanto la función es periódica, y en el apartado C el dibujo también se repite y por lo tanto la función es periódica. Hay que escribir el periodo. El periodo sería en la longitud del intervalo en el que se va repitiendo la función. Es decir, ¿cada cuánto se repite la función? ¿Cada cuántas unidades del eje X se repite la función? Entonces, fijaros, si nos vamos al apartado A, empezamos a recorrer la gráfica, vamos por aquí, subimos, bajamos y ahora volvemos a repetir el mismo proceso. Subimos hasta la misma altura, bajamos hasta el eje X y ahora se vuelve a repetir el mismo proceso, así hasta 4 veces tenemos aquí. Y si pudiéramos seguir dibujando el dibujo, pues sería repetir siempre lo mismo. Entonces, como el dibujo que se repite es este triangulito, digamos, y eso ocurre en un intervalo de longitud 2, porque hay dos cuadraditos aquí, y como vemos aquí la escala, cada cuadradito indica una unidad, pues lo que tenemos es que el periodo es 2. 2 es el periodo, es decir, cada 2 unidades se vuelve a repetir la función. ¿Qué quiere decir eso? Que f de x más 2 siempre va a ser lo mismo que f de x. Un ejemplo, ¿cuánto vale f de menos 1? Si nos vamos aquí a la función, f de menos 1 sería, aquí está el menos 1, ¿no? Pongo el menos 1. Para ver lo que vale, me tendría que ir aquí arriba y ver dónde toca. Aquí. ¿A qué altura es eso? Pues contamos y sería 1, 2, 3 y 4. Entonces f de menos 1 es igual a 4. ¿Qué quiere decir que el periodo sea 2? Pues cuando pasen 2 unidades del menos 1, que estaríamos entonces en el 1, la función va a valer lo mismo. Es decir, que f de menos 1 más 2 va a ser lo mismo que f de menos 1. ¿De acuerdo? Y f de menos 1 más 2, ¿quién es? F de 1. Por lo tanto, aquí tendríamos que f de 1 y f de menos 1 valdrían lo mismo, es decir, 4. Justo lo que tenemos aquí. F de menos 1 igual a f de 1. Pongo esto porque no, en el vídeo que yo enlacé no insistía en esto, en esta propiedad de las funciones periódicas, y eso es importante. Las funciones periódicas cumplen esta propiedad, que f de x más t, donde t es el periodo, es lo mismo que f de x, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo el valor de la función en un punto, pues cuando pasen t unidades, el valor de la función en el punto resultante al sumarle t a la x, pues va a ser lo mismo, ¿vale? Lo mismo que pasa en el menos 1 y en el 1. Bueno, eso lo explicaba aquí, en este ya no lo voy a hacer. Aquí en el apartado C simplemente nos vamos a fijar en cuál es el periodo. Y en principio, fijaros, si vosotros vais recorriendo la función por aquí, subís, bajáis, subís, bajáis, subís, bajáis, y ahora pues veis que este dibujo de aquí pues se repite ahora de nuevo, ¿veis? Que es el dibujo, los dos dibujos son exactamente iguales, es decir, tengo un momentín, esto repetido aquí, ¿no? Si pudiéramos dibujarlo
si pudiéramos continuar el dibujo, pues veríamos que se va repitiendo la gráfica, ¿no? Lo que pasa es que aquí pues, el papel es limitado y solamente me han representado este trozo, ¿no? Bien, entonces, simplemente pongamos el periodo. El periodo hay que señalar la longitud que hay, la longitud del intervalo donde está representado el trozo de gráfica que se va repitiendo, que eso sería, por ejemplo, pues desde este punto 1, 2, 3, 4, desde -4 hasta el 0, ¿no? Entonces sería longitud 4. Ese sería el periodo. También podemos entender el periodo por lo que he dicho antes. ¿Cada cuánto se repite la función? Pues se repite la función cada 4 unidades. Por lo tanto, el periodo aquí es 4.